Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar, aprender a decir, atreverse a callar. Estamos con don Manuel Martínez Sellés, candidato a la presidencia del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Vamos a conocer a la persona, vamos a conocer el proyecto y sobre todo también estas elecciones, cuánto se celebran, qué es lo que votan, en fin, cuáles son las principales preocupaciones de un sector de la sociedad española que hoy más que nunca están en primera línea. Muchísimas gracias, don Manuel, por atendernos. Un placer. La primera pregunta es de tipo personal. Espero que no cause problema, creo que no, pero ¿tuvo alguna otra opción que ser médico en esta vida, siendo nieto de médicos, hijo de médicos, padre de futuros médicos? La verdad es que en mi familia somos un poco repetitivos, ¿no? Entonces yo es verdad que tengo muchos tíos, primos, hijos que están estudiando medicina, mi madre también, mi abuelo. Y en cualquier caso, yo sí es verdad que lo dudé porque también me gustaban mucho las humanidades. Pero ya cuando tuve que elegir, que además en ese momento estaba mi hermano en segunda de medicina, lo que más me gustó precisamente fue que es una disciplina que tiene un componente científico, que yo creo que es muy importante y además creo que no se debe perder en ningún momento, pero también tiene un componente humano que es lo que hace que a mí me apasione mi profesión, ¿no? Desde luego, y cuando hablaba de humanidades, yo a lo largo de mi profesión he entrevistado a un montón de médicos que participan o tienen conjuntos musicales en plan de aficionado, porque claro, lo primero es la medicina, ¿no? Pero que escriben, en fin, que quiero decir, que son actores también, o sea que una cosa no descarta lo otro. Y bueno, yo actuar no, escribir sí me gusta y he hecho mis pinitos, pero, sí. Pero bueno, yo creo que... Pero sí es verdad que tengo muchos compañeros, es verdad que se mueven en estos mundos que a lo mejor para nosotros son un poco desconocidos, ¿no? Por supuesto, y además un abuelo suyo fue presidente del Colegio de Médicos, o sea, no sé si esto se lleva en la genética. Bueno, es verdad que ya hace casi 60 años, pero sí es verdad que mi abuelo fue presidente del Colegio de Médicos de Madrid, con lo cual yo que nunca me había planteado esto, y de hecho me cuesta un poquito creer todavía que estoy en este mundo que me es muy ajeno. Bueno, cuando al final te empiezan a empujar y tal, pues bueno, es verdad que me hacía también un poco ilusión esta situación, ¿no? De cuando en el colegio tenemos la galería de los presidentes, ¿no? Y está allí mi abuelo, entonces bueno, sentimentalmente es verdad que yo me acuerdo, mi abuelo murió cuando yo tenía, no sé, 12 o 13 años, pero vamos, que me acuerdo de él perfectamente y también cómo le apasionaba su profesión, ¿no? Es jefe del servicio de cardiología del Hospital Gregorio Marañón y bueno, dice que ha escrito, pero desde luego también ha investigado mucho, ha realizado muchas publicaciones de tipo científico, que precisamente este término, luego vamos a hablar de la candidatura, es uno de los ejes vertebrales de la candidatura, que sean profesionales, que se potencie todo el ámbito científico, la investigación, pero a mí me ha llegado a ese corazón del que usted sabe tanto, el que esté especializado pues en las personas mayores y en las mujeres. Yo creo que, bueno, o que por lo menos todas sus publicaciones van encaminadas a ese sector. ¿Por qué? Bueno, lo de las personas mayores son mi debilidad, ¿no? Yo es verdad que ya incluso durante la carrera, yo estudié en la Complutense, y bueno, la Complutense tiene distintos hospitales y yo elegí el hospital clínico, entre otras cosas, bueno, que me pillaba muy cerca porque mis abuelos vivían en Ciudad Bermúdez, y allí en el hospital clínico estuve 3 años de interno en el servicio de geriatría y fue una experiencia que me gustó mucho, yo creo que muy enriquecedora. Yo creo que las personas mayores tienen un conocimiento y además una capacidad de transmitirlo que a mí siempre me ha gustado. Y aunque es verdad que a la hora de elegir la especialidad, pues elegí cardiología, porque también es verdad que me atraía mucho el hecho de que sea una especialidad muy resolutiva. O sea, nosotros tenemos no solo una capacidad de diagnóstico
cada vez mayor, sino también una capacidad de tratar y de verdad modificar el pronóstico de las enfermedades cardiovasculares. Y eso, pues lógicamente, cuando estás acabando la carrera, pues es algo que te apetece, ¿no? Y entonces, bueno, tras dudarlo un poco, pues elegí cardiología, pero ya desde el momento que estuve haciendo la residencia, y también ahí tuve suerte de tener pues personas líderes en cardiología geriátrica que pues realizaron conmigo una acción pues de mentorización, y es verdad que en todo el tema de investigación clínica que he hecho, pues la mayoría ha sido relacionado con la patología cardiovascular en personas mayores. Y el caso de la mujer, bueno, a mí dentro de la cardiología siempre lo que más me ha gustado ha sido pues, el paciente agudo, los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y mi tesis doctoral, en la tesis doctoral yo lo que demostré es que las mujeres con una situación de insuficiencia cardíaca igual a los hombres, a la misma edad, a la misma situación cardíaca, pues tenía mejor pronóstico, ¿no? Y eso ha sido como un hilo conductor que he estado siguiendo toda mi carrera de investigación, el intentar averiguar el por qué sucede eso, en qué situaciones sucede eso. Hemos encontrado cosas interesantes, como que cuanto más embarazos tiene una mujer, mayor es el grado de protección que tiene a nivel cardíaco. También se ha descrito que una mujer cuando está embarazada recibe células madre fetales que de cierta forma rejuvenecen su corazón. Es decir, es un mundo muy, muy apasionante, ¿no? Y luego también porque sí es cierto que en el ámbito de la cardiología y de la medicina en general también hay algo de discriminación relacionada con el sexo, que muchas veces no es fácil percibirla, pero cuando se rasca un poquito, y nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer eso con distintas investigaciones clínicas, pues la detectamos. Y esta discriminación relacionada con el sexo yo creo que es muy importante detectarla para perseguirla. Y también lo mismo con la edad, la discriminación relacionada con la edad, lo que llaman los anglosajones el ageísmo, que hay gente que traduce por etarismo, ¿no? Como tratar peor a los ancianos. Y es algo que lamentablemente hemos visto, y además recientemente, y yo creo que hay que ser muy cuidadoso, y creo que nuestros ancianos se han ganado que sean tratados al menos con igualdad de condiciones que los pacientes más jóvenes, y a veces eso no sucede y también es importante detectarlo para combatirlo. Recuerdo a los espectadores que don Manuel Martínez Sellés es candidato a la presidencia del Colegio de Médicos de Madrid. Las elecciones se realizan el 17 de septiembre y le estaba escuchando. Bueno, hay 4 candidaturas, nosotros estamos conociendo un poquito más la trayectoria de don Manuel y lo que propone, que enseguida nos lo va a contar, pero de momento pues no me ha hablado con rapidez, ha hablado con profundidad y con sentimiento, que creo que es una de las cosas que más valoramos cuando acudimos a un médico, que se escuche, eso que dicen ustedes que es la clínica, ¿no? Que cuando ven a alguien caminar o expresarse ya están haciendo un diagnóstico. Don Manuel también se dedica a la labor docente en la Universidad Europea, pero antes de comenzar pues esta entrevista y cuando me he estado documentando, le he preguntado cuál es el elemento diferenciador, ¿no? Porque hay muchísimos puntos muy interesantes de propuestas que llevan concretas, que pueden ver seguro los especialistas. Pues mira, María José, que vayan a votar, porque vamos a votar muy poco, y que defendemos la profesionalidad, hemos hablado antes también, el ámbito científico, vamos a alejarnos de la política, vamos a dedicarnos a lo nuestro y vamos a valorar lo que hacemos, ¿no? Entonces, la profesionalización, o sea, el poner en valor el espíritu científico, la investigación, eso sería el eje vertebral, podemos decir, de su candidatura, por lo menos un punto fuerte. Desde luego, yo creo que es uno de los pilares de nuestra candidatura, entre otras cosas porque nosotros creemos que el médico es el eje principal de la sanidad. Y además defendemos que la última palabra en temas de salud sea la del médico. Y esto lamentablemente con frecuencia no sucede, y además últimamente esto está teniendo consecuencias desastrosas, ¿no? Porque se tienen en cuenta otras consideraciones no clínicas, no científicas a la hora de tomar las decisiones.
Nosotros, en nuestra candidatura, somos un grupo de profesionales que además venimos de distintos ámbitos, pero que todos nosotros estamos al pie del cañón, viendo pacientes de nuestro día a día, y además pues tenemos situaciones muy diversas que nos permiten conocer muy bien cuál es la problemática actual que tienen nuestros compañeros. Y por supuesto nuestra candidatura va a estar implicada en defender una mejora de las condiciones de los médicos, no solo de condiciones laborales, que por supuesto defendemos el incremento salarial para parecernos más a los países de nuestro entorno, pero también mejorar condiciones de otro tipo. Yo, por ejemplo, tengo compañeros pues, que están trabajando en instalaciones que no son adecuadas o que no tienen una protección adecuada. Yo creo que desde el colegio es muy importante que se den pautas claras en este sentido. Y además hay unos colectivos que han estado particularmente abandonados. Pienso, por ejemplo, en los médicos de atención primaria. La situación que tienen en estos momentos en Madrid es una situación de desbordamiento, de multitarea, que es totalmente insostenible. O sea, un médico de atención primaria ahora en este momento pues probablemente esté recibiendo llamadas telefónicas, probablemente esté viendo pacientes de presencia física, pero además tienen que ir a los domicilios, tienen que ir a las residencias de ancianos. Todo esto supliendo además a otros compañeros que están de baja. Claro, esta situación no se puede mantener. Luego los médicos internos residentes. Nosotros apoyamos totalmente las justas reivindicaciones que tienen los residentes y además creo que merecen un apoyo especial por parte de su colegio. Y por último los médicos jubilados. He dicho antes que los ancianos son mi debilidad. Veo con muchísima pena cuando hay médicos jubilados que están enfermos y están pues perdidos en listas de espera, esperando una consulta o una cirugía. Yo creo que los médicos jubilados se han ganado un atendimiento preferencial y desde luego cuando estemos en el colegio lucharemos para que eso suceda. Hay bueno, pues una presidencia en la actualidad. Ustedes defienden otra manera de hacer y de entender las cosas, volver a poner al colegio profesional en su lugar, porque un colegio profesional en su ámbito o en el nuestro, en el de la prensa, la comunicación, la televisión, puede servir de mucho o de nada. En muchos casos, y no estoy hablando de usted, esto es una crítica a los míos, sirve poco más o menos que para hacer una entrega más o menos brillante de premios, pero en el día a día nosotros necesitamos información sobre el ámbito jurídico, derechos, obligaciones, en fin, coberturas, también actualidad de información. O sea, a mí me interesa saber, pues en el mundo, en nuestro entorno, cómo se están grabando, cómo se están haciendo los programas de televisión. Pues ustedes fíjense en todo lo que es la medicina. Y no sé, pero me ha llamado la atención un dato, que estamos con unas fechas de marzo que todos desgraciadamente conocemos muy bien, y poco antes del 8 de marzo a ustedes les suspendieron un congreso médico que tenían. ¿Por qué se suspendió ese congreso? Bueno, era un congreso de cardiología que teníamos en Valencia, que iríamos, no sé, pues cuántos cardiólogos podríamos ir, pero 400, 500 cardiólogos, y se suspendió porque en ese momento ya había una información clara que recomendaba el no cerrar o evitar aglomeraciones de números importantes de personas, ¿no? Entonces yo creo que esa suspensión estaba totalmente justificada y sobre todo porque, como digo, estaba avalada por los datos epidemiológicos que se tenían en ese momento. A mí lo que me extrañó es que esto fue un jueves y efectivamente se suspendió el congreso. De hecho se suspendió el miércoles, creo recordar, porque yo no llegué a ir, o sea, se suspendió el miércoles aunque el congreso empezaba el jueves, ¿no? Y a todos nos sorprendió que ese fin de semana, después de esa fecha, pues en Madrid se autorizase una manifestación multitudinaria, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que suspendan un congreso donde íbamos unos poquitos y luego se autorice una manifestación? Entonces, claro, ahí empiezas a sospechar que ya en las decisiones se están teniendo en cuenta otras cosas. Por eso creemos que es tan importante el tener un colegio fuerte, y para ser un colegio de médicos fuerte tienes que ser independiente. O sea, no puedes tener intereses ni políticos, ni sindicales, ni mercantiles, y esta independencia te da mucha fuerza, porque claro, nosotros lo que defendemos es que el colegio de médicos tiene que ser un colegio, como decía antes, científico, y además en Madrid tenemos la suerte de que tenemos las sedes nacionales de las sociedades científicas. Entonces el colegio médico necesita vinculaciones, pero vinculaciones con las sociedades científicas, con las universidades.
tenemos una situación privilegiada en Madrid en ese sentido. Tenemos 8 facultades de medicina. Pues fíjese lo fácil que es conseguir expertos en las distintas áreas. O sea, a lo mejor otros colegios de médicos de provincias pequeñas pues tienen más dificultad en ese sentido. En Madrid no. Tenemos la sede, está aquí la Real Academia de Medicina, con lo cual tenemos un acceso sencillo a gente que pueda aportar experiencia y conocimiento, y es una pena que eso no se haga. Es más, nosotros creemos que el colegio tiene que tener un aval científico, pero también tiene que perseguir el intrusismo profesional, que cada vez es más frecuente. No solo el intrusismo profesional, sino también la publicidad engañosa. Es decir, el Colegio de Médicos debe tener la primera palabra para impedir que se hagan actuaciones médicas que vayan contra la ética, contra la deontología. Y esto creo que es una responsabilidad que además los médicos están deseando y agradecen. Por supuesto, y en lo que hablaba de la gente joven en su programa, son muchísimos términos y bueno, yo invito, ¿no?, a todos aquellos médicos que estén interesados o que quieran votar, pues que consulten el programa con detalle, pero me llamó especialmente el dato, tanto de los mayores como de los jóvenes, ese apoyo, esa búsqueda a lo mejor como de becas, y como me ha dicho que estudió en la Complutense, claro, la Facultad de Medicinas está a un lado, la de Ciencias de la Información está al otro, que es donde estudié yo. Y hay una escultura en medio maravillosa que siempre pues mis padres me hicieron reparar en ella, ¿no? Que es efectivamente, describa por favor la escultura. Porque bueno, yo creo que es una escultura muy bonita, que todos los que hemos estudiado en la Complutense la tenemos mucho cariño, en la que se ve pues que está abajo ya un anciano que está transmitiendo pues como una antorcha del conocimiento, y está encima del caballo pues un joven que la está recogiendo, ¿no? Y yo creo que transmite muy bien qué es lo que pensamos nosotros, ¿no? Y nosotros efectivamente tenemos un grupo de profesionales, algunos todavía en activo y otros ya jubilados, pero que tienen una experiencia maravillosa y que yo creo que además la puede aprovechar no solo el colegio, sino también la sociedad. Claro. Estoy pensando en actividades educativas, en comunicaciones que de verdad aclaren situaciones. Creo que todos estamos de acuerdo que actualmente, yo entiendo que haya desconocimiento, sobre todo cuando hay una enfermedad nueva, etcétera, pero bueno, que haya unas pautas claras. Dentro de las dificultades que pueda haber, pues encontremos a las personas que de verdad saben de este tema y que hagan un comunicado y unas pautas que sean claras y que todos vamos a seguir. Yo soy cardiólogo, con lo cual no me siento capacitado para hacer eso, pero como digo, es muy sencillo que un colegio de médicos, y más el de Madrid, consiga unos expertos que puedan dar dichas recomendaciones. Sí, y que hablen de medicina. Desde luego. Que parece algo muy evidente, pero cada uno en nuestro ámbito. Doctor Martínez Selles, ¿por qué tienen que ir los médicos a votar? Bueno, yo creo que tienen que ir a votar para transformar el descontentamiento generalizado que hay en este momento. Yo estos 2 meses me he movido mucho por hospitales y centros de salud en la Comunidad de Madrid, y hay una queja generalizada. O sea, mis compañeros no están contentos, eso es algo que es muy fácil de percibir. Pero claro, lamentablemente, si el día 15 no vamos a votar, perdón, el día 17 no vamos a votar, si el jueves no vamos a votar, lo que vamos a conseguir es un colegio de médicos continuista, un colegio de médicos que está anclado en el pasado, un colegio de médicos que no persigue estos objetivos que yo creo que es imprescindible que se tengan desde un colegio profesional. Mientras que si vamos a votar, yo animaría a mis compañeros que vayan a votar. Es más, que se informen. Todos tenemos nuestras páginas web, la nuestra es soymedico.es, que se consulten y que cada uno vote en la opción que le parezca más conveniente, pero que voten, porque si no va a seguir todo igual, y eso es una pena, es una oportunidad que tenemos de cambiar las cosas. Voy a decir otra cosa, éramos 5 candidaturas al principio. He tenido la suerte que una candidatura muy fuerte, la del doctor Santiago Palacios, que es un médico ginecólogo de mucho prestigio y que además tenía también en su candidatura compañeros de mucho prestigio, todos ellos han decidido sumarse a nuestra candidatura. ¿Por qué? Porque han visto que es un momento de unión, han visto que nuestra candidatura es la única alternativa real a la situación actual que tenemos en el Colegio de Médicos, y si de verdad queremos cambiar esa situación es imprescindible que este jueves vayamos todos a votar.
Yo además le diría a mis compañeros, no solo que vayan a votar, sino que también se lleven a gente. Es decir, si tú estás en el hospital, en el centro de salud, y dices, oye, vamos a acercarnos a una mesa de voto, en todos los hospitales públicos grandes se puede votar, en muchos de los pequeños, y lamentablemente en centros de salud solo hay uno que está en Majadahonda. En mi entender es una gran injusticia. De cierta forma, en lo que respecta a las votaciones, hay médicos de primera y de segunda, porque también, por ejemplo, los compañeros que están en asistencia privada, en los hospitales privados, tampoco hay mesas electorales. Yo creo que es un error. ¿No hay voto telemático? No hay voto telemático. Había, que ya no se puede, voto por correo, pero además era muy complejo. Se puede votar también en el colegio de médicos. Y bueno, lo que sí es cierto es que todos podemos votar en cualquier centro electoral. Y además también es cierto que el horario es muy amplio, desde 9 de la mañana hasta 8 de la tarde. Con lo cual, de verdad, que pediría un esfuerzo. Si es en tu centro, fenomenal. Si hay que desplazarte, desplázate, porque es nuestra oportunidad de que el colegio de médicos empiece a significar algo, porque los médicos nos sentimos muy desamparados. Pero claro, está muy bien quejarse, pero también hay que hacer algo para cambiar la situación. Sí, bueno, traía la mascarilla, que creo que la debe llevar en uno de los bolsillos porque nos hemos separado para hacer la entrevista, y la mascarilla, no sé si la lleva por ahí, pone soymédico.es, ¿es de la candidatura? Es una mascarilla de la candidatura, soy médico, sí. Ah. Nosotros es que estamos muy orgullosos de ser médico, ¿no? Me la voy a poner un momentito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo veo con tristeza que muchas veces se habla de personal sanitario, como englobando. Yo creo que los médicos, y esto no es cuestión de ser elitista ni mucho menos, pero somos distintos para bien o para mal. A mí, por ejemplo, me dio mucha pena que en el homenaje que hizo el gobierno central a raíz de la pandemia, sí, de los fallecidos por la pandemia, no hubo ningún médico que dijera unas palabras. Eso creo que fue muy triste. Y creo que en parte, como digo, es porque se nos pone en este colectivo de los sanitarios. Entonces nosotros, pues bueno, yo estoy muy orgulloso de ser médico, algo de eso debo transmitir porque los dos hijos que tengo en la universidad están estudiando medicina, y es verdad que yo disfruto mucho de mi profesión, y yo creo que eso pues se ve en casa, se ve en el trabajo. Incluso en los momentos más duros de la pandemia, que hemos pasado momentos muy difíciles, pues yo he disfrutado. Es verdad que hemos vivido situaciones duras, pero creo que tenemos la suerte de tener un trabajo muy bonito, y además creo que casi todos los compañeros comparten este orgullo de una profesión que es verdad que es difícil, que te implica estudiar 6 años, luego preparar el termil, luego hacer una especialidad que son 4 o 5 años más, luego muchas veces trabajar en situaciones de precariedad laboral que en mi entender es intolerable, que también creo que hay que intentar cambiar desde el colegio. Tengo muchos compañeros que están firmando contratos cada 6 meses, yo creo que es una situación muy triste, en una profesión que es repetidamente la más reconocida cuando se hacen encuestas a nivel poblacional, y esto yo creo que es un motivo de reflexión. Por supuesto que sí, y en este tiempo, desde un punto de vista informativo, que es el que puedo hablar, ¿no? Desde el punto de vista médico, cuando hemos visto entrevistas pues en relación a unos datos de la pandemia desde el inicio, pues claro, se van entrevistando los distintos medios de comunicación, pues solemos entrevistar a distintos sectores, ¿no? Pues pacientes, personal sanitario, que se engloba todo. Futbolistas. Sí, también. Gente que puede opinar con mucho conocimiento de la pandemia, ¿no? Pero es así. Y entonces, bueno, se empieza a hacer un abanico, y entonces es verdad que salen sindicatos de enfermerías, de médicos, y salen pues colegios profesionales, ¿no? Y a mí sí me llamaba la atención el discurso político en la mayor parte de los casos del colegio de médicos, porque uno en ese momento miramos a los médicos como nuestros salvadores. A lo mejor no nos ocupamos de que estén bien, pero en ese momento es así, y entonces necesitamos que nos den una orientación profesional. O sea, yo entiendo que un señor de un sindicato hable como de un sindicato y el del partido político hable del partido político, pero el médico necesito que me hable, por supuesto como persona, como me está hablando usted ahora, pero antes como eso, como profesional. O sea, que me dé una valoración profesional, porque la valoración política ya la tengo por todos los lados. Estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que la politización ha hecho mucho daño, y también como
se ha comentado, yo creo que los sindicatos tienen su papel, pero yo veo con mucha preocupación que una de las candidaturas está abiertamente apoyada por un sindicato. Entonces, yo creo que hay un conflicto de interés, es decir, desde un colegio profesional lo que hay que hacer es defender la profesión. Y además creo que es un error que estemos votando pensando en cosas que no sean la profesión. O sea, yo lo he dicho ya, ¿no? Todos tenemos nuestros programas, yo creo que es fácil ver las diferencias, animo a los compañeros que vean las diferencias y bueno, si ven algún programa que es mejor que el nuestro, si ven algún programa que tiene unos integrantes en la candidatura con más prestigio que nosotros, que son más independientes que nosotros, pues que lo voten y entre todos pues seguro que hacemos la elección que es más adecuada. Vamos, yo creo firmemente que si la participación es alta, como creo que eso sí que se lo pido a todos mis compañeros, pues seguro que tendremos un colegio profesional que nos va a representar bien, ¿no? Bueno, estamos finalizando la entrevista, tengo por aquí ¿hay algo que no le haya preguntado y quiera decir? Bueno, ha sido muy completa la entrevista. Yo creo que una cuestión que nosotros sí damos mucha importancia es que las actuaciones que se han realizado a lo largo de la pandemia, evidentemente que al principio había mucho desconocimiento y sigue habiendo mucho desconocimiento, eso yo creo que es algo que es incuestionable y que además lo vemos en el día a día, pero han sido actuaciones que muchas veces, además algunas de ellas pueden haber costado vidas humanas, que me parece particularmente triste, que no han estado guiadas por el criterio científico y que sobre todo no se ha tenido en cuenta a los profesionales que tienen la capacidad de recomendar decisiones. Y lo digo porque yo veo con tristeza que cada vez más los médicos están alejados de la gestión y sobre todo los clínicos, los médicos que estamos con pacientes en el día a día, más alejados todavía, y esto creo que es un error enorme. Y yo creo que desde el Colegio de Médicos hay que luchar para cambiar esto, y además se puede luchar para cambiar esto. Evidentemente que al final la decisión la va a tomar un político que está en el gobierno, pero es muy distinto si la toma el político en base a los conocimientos que tenga o en base a un asesoramiento que tenga de a lo mejor personas que no están capacitadas para dar ese asesoramiento, que si esa decisión se toma con un comité de expertos que de verdad ha hecho un estudio en profundidad de cuál es la mejor actuación posible en cada momento. Y esto es lo que yo echo de menos. Se ha dicho, incluso se ha llegado a decir que no había ningún comité de expertos a nivel nacional. ¿Cómo es posible? Que luego se equivocarán. O sea, yo creo que los médicos somos los primeros que sabemos que uno se equivoca casi a diario, ¿no? Pero vamos, lógicamente, si yo me pongo a tomar decisiones sobre la pandemia, es mucho más probable que me equivoque que si alguien que sabe de la materia se pone a tomar decisiones. Es más, en la segunda revista más importante de medicina, que es el Lancet, se acaba de publicar una recomendación de un grupo de expertos, tanto a nivel nacional como internacional, solicitando la creación de un comité de expertos que valore todas las decisiones equivocadas que se han tomado en nuestro país, que han hecho que seamos prácticamente el número uno en lo que es la incidencia y la gravedad de la pandemia. Y por lo tanto, yo esperaba que una vez se publicó este artículo, alguien cogiese este guante y formase dicho comité de expertos. Si nadie lo coge, yo desde luego, si llego a la presidencia del Colegio de Médicos de Madrid, como espero que suceda el jueves, pues haremos nosotros este comité que de forma independiente vea los errores que se han cometido en el pasado y las actuaciones que hay que tomar en el futuro. Es que nos va mucho en ello, ¿no? Sí, ha dicho, estamos hablando de cosas muy trascendentes. Yo le voy a decir otra que a lo mejor parece más cotidiana, pero durante mucho tiempo, bueno, de hecho soy, porque no se deja de ser, entrenadora de baloncesto, y cuando se construía un polideportivo, uno nuevo, con un gran presupuesto, yo siempre decía, ¿y por qué antes de construirlo ese arquitecto, si no es un arquitecto especializado en baloncesto, que puede ser un gran arquitecto, no habla con entrenadores, con jugadores, etcétera? Porque nos encontrábamos que íbamos a jugar a un campo, entonces es como si nosotros ahora tuviéramos que encestar hacia allá, y entonces en la parte de arriba, que queda precioso, había unos ventanales maravillosos que, claro, si daba el sol había que estar con el ojo, entonces había que colocar luego unos cortinones o unos estores para tapar todo aquello.
Luego, claro, ¿dónde salen los jugadores del vestuario para que tengan seguridad? En fin, una serie de cosas que los deportistas, los entrenadores, en fin, los que nos dedicamos a ello, los árbitros, pues tienen que opinar. Luego, el arquitecto efectivamente es el que con toda esa información hará lo que tiene que hacer. En este caso, pues son los profesionales del sector de la salud los que pueden decir cómo están los hospitales, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, recibir información y dar información. Bueno, que he dicho que estamos terminando, pero me estoy apasionando. Entonces, aunque ha presumido varias veces, y con esto ya le dejo que vaya con su cometido profesional, en varios momentos ha presumido de su equipo, pero yo creo que para cerrar, porque estas cosas, y he hablado de baloncesto, deporte en equipo, igual que aquí en la tele, esto también es un equipo, y no solamente nos debemos de acordar de ellos cuando nos dan premios, porque los que los cogemos somos los protagonistas, es que suba en este momento a esta entrevista a todo su equipo y presuma de los profesionales que tiene. ¿Cómo son? Muy bien, como he dicho antes, yo creo que su primera característica es que son profesionales que están viendo pacientes en su día a día, ¿no? Como he dicho antes, los médicos que están tomando decisiones a nivel de gestión, que cada vez quedan menos, muchas veces son médicos que están muy alejados de la clínica, y esto, en nuestro entender, es una equivocación. Nosotros, como estamos, por así decirlo, al pie del cañón, conocemos bien los problemas que tienen nuestros compañeros, y esto nos da mucha fuerza a la hora de tomar decisiones. Y otro aspecto que me gustaría destacar es que a todos nos unen los mismos valores, y además todos creemos que es imprescindible el cambiar la situación actual del Colegio de Médicos. No nos sentimos representados ninguno por nuestro colegio, y todos, como me pasa a mí también, al principio éramos muy reacios a meternos en esta aventura. Yo he de confesar que uno de ellos, cuando yo le propuse el venir a nuestra candidatura, me dijo: si yo lo que creo es que el Colegio de Médicos hay que cerrarlo. Y yo le decía: claro, yo es que creo que el actual también, pero vamos a intentar cambiar esto para tener de verdad un colegio de médicos que nos represente, ¿no? Y además, muchos de los que estamos en esta candidatura tenemos, yo diría que una trayectoria profesional que es fácil. Además, en medicina es muy fácil saber la trayectoria profesional que tiene cada uno a nivel de reconocimiento por parte de sus compañeros, de publicaciones científicas, que es envidiable, y además que es muy distinta a lo que suele haber habitualmente en el Colegio de Médicos de Madrid. Con lo cual, nuevamente, animar a que consulten toda esta información en la página web soymedico.es, que también que la comparen con lo que tienen otras candidaturas, y que, bueno, que si encuentran a alguien algo mejor, que lo elijan, pero creo que les va a costar. Pues doctor Martínez Sellés, don Manuel Martínez Sellés, hemos estado encantados de tener este rato de charla, de poder conocer un poco cómo funciona el Colegio de Médicos, porque vemos al médico también desde otra perspectiva, y bueno, estaremos pendientes de los resultados y esperemos próximamente poder charlar con usted y que nos cuente cómo van las cosas y cómo se pone en funcionamiento pues una nueva etapa. Muchas gracias. A usted por atendernos, y a todos ustedes. Ya sabes, si entre algunos de ustedes hay médicos o entre sus familiares, 17 de septiembre es la cita para la votación en el Colegio de Médicos de Madrid. Pueden consultar las candidaturas por la página web. Hasta pronto. Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar, aprender a decir, atreverse a callar.